Bienvenidos a Escuelita Cristiana. Hoy vamos a hablar del apóstol Pablo. Fue el gran apóstol de los gentiles. Hoy te traemos la primera parte sobre la vida de Pablo. Te presentaremos 18 preguntas sobre la vida de este gran apóstol. Así que comencemos. Primera pregunta. ¿De dónde era originario el apóstol Pablo? ¿De Tarsis, de Nínive, de Roma o de Galilea? Y la respuesta es de la ciudad de Tarsis. Lo encontramos en Hechos capítulo 22, versículo 3, donde dijo: de cierto yo soy judío, nacido en Tarsis de Cilicia. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del apóstol Pablo antes de ser cristiano? ¿Paulo, Saulo, Tulio o Saúl? Y la respuesta es Saulo. La Biblia lo menciona en Hechos capítulo 13, versículo 9. ¿A dónde se dirigía Saulo cuando el Señor Jesucristo se le presentó en el camino? ¿A Antioquía, a Jerusalén, a Chipre o a Damasco? Y la respuesta es a Damasco. Saulo se dirigía a la ciudad de Damasco y en el camino es que el Señor Jesús se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 3. ¿Cuántos días Saulo estaba sin ver, sin comer ni beber cuando fue llamado por Jesús? ¿5 días, 10 días, 3 días o 8 días? Y la respuesta correcta es 3 días. Saulo estaba 3 días sin comer ni beber cuando el Señor Jesús se le presentó en el camino a Damasco. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 9. Vamos con la pregunta 5. ¿Cómo se llamaba el profeta que oró por Saulo para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo? ¿Fue el profeta Elías, el profeta Ananías, Agabo o Zacarías? Este profeta que oró por Saulo para que se le abriera los ojos se llamaba Ananías, el cual fue enviado por el Señor Jesús para que ore y Saulo recobrara la vista. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9 en los versículos que va del 10 al 19. ¿Con quién empezó Pablo su primer viaje misionero? ¿Con Esteban, con Pedro, con Jacobo o con Bernabé? Y la respuesta es Bernabé, el cual junto a Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 13 en los versículos del 1 al 5. ¿A qué falso profeta le dijo Pablo, hijo del diablo, por querer apartar la fe del procónsul? ¿A Barjesús, a Jezabel, a Demetrio o a Ananías? Y la respuesta es Barjesús. Es el falso profeta que quedó ciego porque procuraba apartar la fe del procónsul Sergio Paulo, del cual Pablo lo reprendió. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 13, desde los versículos 6 al 12. ¿Por causa de qué apóstol Pablo se separa de Bernabé en uno de sus viajes misioneros? ¿Por causa de Simón, por causa de Pedro, por causa de Jacobo o por causa de Juan Marcos? La respuesta es la alternativa D, el apóstol Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Por causa de este apóstol se apartaron Bernabé y Pablo. Bernabé quería llevar consigo a Juan para el segundo viaje misionero, pero a Pablo no le parecía bien llevarlo porque se apartó de ellos desde Pánfila y no cumplió con la misión. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15 en los versículos 36 al 39. ¿Quién acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero? ¿Silas, Jacobo, Matías o Simón?
Y la respuesta es Silas. Pablo escogió a Silas para ir a visitar a los hermanos a quienes había predicado la palabra y confirmar a las iglesias. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 40. ¿En qué ciudad fue encarcelado Pablo y Silas? Pero un gran terremoto abrió las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Fue en Atenas, en Tesalónica, en Filipos o en Berea? Y la respuesta es en Filipos, donde a medianoche Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, oraban y cantaban himnos a Dios, y ocurrió un gran terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 26. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando Saulo aún estaba persiguiendo a los cristianos, ¿por quién fue instruido estrictamente conforme a la ley? ¿Por Gamaliel, por Felipe, por Esteban o por Nazón? Y la respuesta es Gamaliel. Fue este hombre quien instruyó a Saulo conforme a la ley de los romanos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 22, versículos 3 y 4. ¿Qué animal mordió a Pablo en la isla de Malta? ¿Por un tigre, por un león, por una víbora o por un escorpión? Y la respuesta es por una víbora, la cual no causó ningún daño al apóstol Pablo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículo 4. Vamos con la pregunta 13. ¿Cuánto tiempo Pablo estuvo enseñando la palabra de Dios en Corinto? 1 año y 3 meses, 1 año y 6 meses, 2 años y 1 mes, 4 años y 5 meses. Y la respuesta es 1 año y 6 meses. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 11. ¿A dónde se dirigía Pablo acompañado de Priscila y Aquila al salir de Corinto? ¿A Damasco, a Roma, a Jerusalén o a Siria? Y la respuesta es a Siria. Así es, el apóstol Pablo se dirigía a Siria y lo podemos encontrar en la Biblia en el libro de Hechos capítulo 18, versículo 18. Le dijo Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa, Berenice, Félix o Festo. Y este rey fue Agripa. Fue cuando Pablo le dijo al rey Agripa: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 28. Nombre del discípulo que Pablo llevó como acompañante, y este era hijo de madre judía creyente y padre griego: Bernabé, Silas, Timoteo o Aquila. Y la respuesta es el discípulo Timoteo. Timoteo era hombre de buen testimonio, por eso Pablo quiso que le acompañara, pero tenía que circuncidarle por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 3. Esto está un poquito complicada. ¿Quién avisó a Pablo que le iban a matar? ¿Su hermano, su madre, su sobrino o su padre? Y la respuesta es la alternativa C, su sobrino. Así es, queridos amigos, su sobrino le avisa que le iban a matar, porque algunos judíos tomaron complot contra Pablo y se juramentaron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta dar muerte a Pablo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 23, desde los versículos 13 al 16. Vamos con la última pregunta. ¿A quién resucita Pablo en Troas? ¿A Eutico, a Tito, a Silvano o a Tíquico? Y la respuesta es al joven Eutico, quien, rendido de sueño profundo, cayó de la ventana del tercer piso y fue levantado muerto. Esto está en Hechos capítulo 20, versículo 9.
Bien, queridos amigos, terminamos con la primera parte de la vida y hechos del apóstol Pablo. Te agradecemos que nos comentes, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que publicamos. Dios te bendiga, hasta un próximo video.